Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Prescripción en el Derecho Penal, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Dentro del derecho penal, uno de los fenómenos jurídicos a los que más se enfrentan los jueces y fiscales es el de la prescripción de la acción penal. Recordemos que el Estado cuenta por ley con un tiempo preciso para adelantar la investigación y juzgamiento de conductas típicas antijurídicas y culpables. Como consecuencia de su vencimiento, la norma señala que el proceso no puede continuar. Cesa la capacidad punitiva del Estado para seguir a los autores del tipo penal señalado. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los aspectos necesarios para que los diferentes operadores judiciales reconozcan las características de esta figura y de igual forma su normatividad, particularmente dependiendo del sujeto activo, la víctima o el tipo de delito y lo que la jurisprudencia ha señalado al respecto. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, abogado de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal, conciliador en Derecho, formador de la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como juez coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchas gracias. Antes de entrar en materia, quiero extender un cordial y respetuoso saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Marilucero Novoa Moreno por la realización de estos espacios académicos que resultan tan importantes para la actividad judicial, más en esta época de pandemia. Igualmente, quiero extender un cordial saludo a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas a la videoconferencia, a los señores fiscales, señores procuradores, señores funcionarios y empleados judiciales, abogados litigantes, estudiantes de derecho. En términos generales, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La idea de hoy es tratar de socializar, de compartir con ustedes una serie de ideas relacionadas con la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, concretamente dentro del marco de las leyes 599 de 2000 y 906 de 2004. Y para tal efecto, entonces, he realizado una presentación con diapositivas que permiten socializar el tema de una manera más clara. Asimismo, debo informarles entonces que en esta oportunidad el esquema metodológico que les propongo es el siguiente. En primer lugar, vamos a hacer referencia a un breve concepto relacionado con la figura jurídica de la prescripción de la acción penal. En segundo lugar, explicaremos de manera general por qué se justifica esa figura dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Con posterioridad a ello, haremos referencia a las reglas precisas que se deben tener en cuenta para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal. Con posterioridad me detendré concretamente en la prescripción de la acción penal frente a delitos sexuales cometidos contra menores de edad y con posterioridad haré referencia a la prescripción de la acción penal frente a delitos de lesa humanidad. Por último, pues se darán alguna serie de conclusiones importantes y por supuesto, doctora Mónica,
que quedaré muy atento a las preguntas que se realicen a través del chat. Entremos entonces en materia y abordemos ese esquema metodológico que les propongo. Frente a la prescripción de la acción penal, pues debe decirse, en los términos del maestro Fernando Velázquez, que básicamente es un instituto, una figura que se genera debido a la presentación de dos situaciones. Primera, el transcurso del tiempo y segunda, la incapacidad de los órganos de persecución penal de ejercer la acción penal dentro de ese transcurso de tiempo. En términos más o menos similares, la Corte Constitucional, en la sentencia que se cita, tiene establecido que la prescripción de la acción penal tiene una naturaleza doble. ¿Por qué? Porque se constituye en una garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se defina su situación jurídica y a su vez es una sanción para el Estado porque dentro del término establecido por la ley no desplegó el ejercicio de la acción penal. Entonces, ¿por qué se justifica la prescripción de la acción penal dentro del esquema penal colombiano? ¿Saben ustedes que por virtud del artículo 250, modificado por el Constitucional, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, la Fiscalía está en el deber de adelantar el ejercicio de la acción penal? Eso, en palabras sencillas, en palabras generales, pues significa que la Fiscalía está en el deber de investigar los hechos que revisten las características de delito y asimismo está en el deber de judicializar y acusar de manera efectiva a todas aquellas personas que hayan cometido ese delito que se investiga, ya sea de manera activa u omisiva. Lógicamente, siempre que así resulte viable, porque existen figuras jurídicas dentro del marco de la Ley 906 que legitiman a la Fiscalía para enervar ese impulso del ejercicio de la acción penal. Entonces, a raíz de ello, se sostiene que el impulso en el ejercicio de la acción penal también se justifica sobre la existencia de fines constitucionales, como por ejemplo algunos de los previstos en el artículo 2 de la Constitución. En ese sentido, por ejemplo, los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pero debe decirse que ese deber de adelantar el ejercicio de la acción penal no es absoluto, no es irrefutable, no es incontrovertible, sino que por el contrario está sometido a límites temporales que son reglados y que se dice reglados porque están sometidos a la ley, porque están escritos en la ley. Y a su vez, esos límites temporales tienen un fuerte soporte constitucional y presupuestos de orden internacional que también lo legitiman. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia que se cita, nos advierte que la prescripción de la acción penal primordialmente está soportada sobre los principios de dignidad humana y de seguridad jurídica. Pero no solo eso, sino que además la prescripción de la acción penal a su vez está soportada sobre el concepto de plazo razonable. Y recuerden ustedes que ese concepto de plazo razonable se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos y no solo eso, sino que además ha sido la Corte Interamericana a través de sus providencias la que le ha dado alcance hermenéutico a esa expresión de plazo razonable. Y recuerden ustedes que por virtud de el test de supremacía constitucional, pero primordialmente por virtud del test de convencionalidad, el principio, o mejor, la interpretación que la Corte hace de los presupuestos de la Convención también resulta vinculante para las autoridades del ordenamiento jurídico interno. Y en ese sentido, entonces, la Corte nos ha dicho que el principio de plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Entonces, en términos generales, esas son las razones que justifican la prescripción de la acción penal dentro del ordenamiento jurídico colombiano. De tal manera que no parece correcto, o mejor, no comparto aquella apreciación en la que se dice que la prescripción genera impunidad. No, la prescripción es una figura jurídica establecida por la ley, establecida normativamente, que tiene igualmente por finalidad rescatar presupuestos de orden interno o internacional. Ahora,
¿cómo se contabiliza el término de prescripción de la acción penal dentro de las leyes 599/2000 y 906/2004? Y entonces debemos decir que dependiendo de la etapa procesal, se deben seguir una serie de pautas o una serie de normas. Entonces, las primeras normas que se deben tener en cuenta son aquellas que regulan la prescripción de la acción penal cuando el proceso se encuentra en fase de indagación. Y cuando el proceso se encuentra en dicha fase, entonces debemos decir que el término, o mejor, la prescripción de la acción penal obedecerá al término máximo de la pena que está fijada en la ley, pero sin que pueda ser ni inferior a 5 años ni superior a 20 años. Esa es la regla general. No obstante, debe decirse que el mismo artículo 83 del Código Penal consagra una serie de excepciones que han sido introducidas por el ordenamiento jurídico a través de varias leyes. En ese sentido, por ejemplo, la ley 1154/2011 nos dice que cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el delito de incesto, que son cometidos contra menores de edad, la acción penal prescribe en 20 años contados a partir del momento en el que la víctima alcanza la mayoría de edad. La ley 1474/2011 que nos dice que se aumenta el término de prescripción en la mitad para todo aquel servidor público que en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella. Importante destacar que la ley 1474/2011 solucionó un inconveniente que se presentaba relacionado con los agentes retenedores o recaudadores. Pues recuerden ustedes que se presentó algún tipo de discusión para efectos de determinar qué calidad tenían esos agentes retenedores y fue la Corte Suprema de Justicia a través de su jurisprudencia la que estableció la regla clara en la que se indicó que los agentes retenedores cumplían funciones de servidores públicos y por eso les resultaba aplicable el aumento en el término de prescripción de la acción penal. Sin embargo, insisto, la ley 1474 ya solucionó el inconveniente de tal manera que no hay lugar a ninguna discusión actualmente. Ahora, la ley 1719/2014 que nos dijo que el término de prescripción se aumenta para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado en 30 años. Y por último, doctores, la ley 2081 del año 2021, que es la reciente y que es materia de estudio actualmente por todos los que nos desempeñamos en el campo del derecho penal. Porque allí se dice que cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años, la acción penal es imprescriptible. Entonces, sinteticemos. Cuando el proceso se encuentra en fase de indagación, la regla que se debe aplicar para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal es la siguiente. Se tendrá en cuenta el término máximo de la pena fijada en la ley, sin que dicho lapso pueda ser inferior a 5 años ni superior a 20, salvo las excepciones que les acabo de mencionar. Segunda regla, cuando el proceso ya se encuentra en fase de investigación, es decir, cuando la Fiscalía llama al ciudadano a formulación de imputación, la prescripción se interrumpe con esa diligencia, con la realización de esa diligencia. Y en consecuencia, el término comienza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad de la pena máxima, sin que pueda ser inferior a 3 años ni superior a 10 años. ¿Eso qué significa? Que si el delito tiene una pena máxima de 20 años de prisión y la Fiscalía me llama a mí a formulación de imputación, a partir del día en el que me realiza la formulación de imputación, el Estado tiene 10 años, porque el término máximo se divide en 2, tiene 10 años para dictar en mi contra una sentencia que quede debidamente ejecutorial. Aquí hay que tener precisión en lo siguiente. Ustedes van a encontrar una incongruencia en el artículo, entre el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 86 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 86 nos dice que la prescripción no puede ser inferior a 5 años, mientras que el 292 de la ley 906 nos dice que no puede ser inferior a 3 años. Deben ustedes tener en cuenta para solucionar esa discrepancia normativa que siempre
que ustedes estén adelantando un proceso bajo la ley 906 de 2004, deberán tener en cuenta la regla del artículo 292. ¿Por qué se justificó esa regla? Porque en los términos de la Corte Suprema de Justicia se entendió que con la entrada en vigencia del sistema acusatorio, los procesos serían más céleres, más ágiles, primordialmente porque estarían regidos por el principio de inmediación, de concentración, por la oralidad. Y por eso se justifica y se entiende la diferencia que existe entre el artículo 86 y el 292 del Código de Procedimiento Penal. Quiero darles aquí un tip, que es una pregunta que se formula constantemente. ¿Cuándo se empieza a contar el término de prescripción una vez hecha la imputación? Y la respuesta es desde el mismo día en el que se hace la imputación. Desde el mismo día en el que se hace la imputación. Me explico. Si la imputación se realiza el día de hoy, 12 de abril del año 2021, el término de prescripción de la acción penal luego de formulada la imputación tendrá que ser ese mismo 12 de abril más los años que correspondan. No puede ser ni el 13 de abril ni el 11 de abril. Tiene que ser el mismo día en el que se formula la imputación. Así nos lo hizo saber la Corte dentro del radicado 56.013 del año 2020. Ahora, tercera etapa procesal. Cuando se dicta sentencia por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ¿qué ocurre? Que en los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia de segunda instancia detiene el término de prescripción, lo para, lo deja quieto, lo paraliza, lo detiene. Y lo detiene por un máximo de 5 años, luego de los cuales se retoma el conteo. ¿Eso qué significa? Pues que una vez proferida la sentencia de segunda instancia, se detiene el término de prescripción, lógicamente, siempre y cuando se presente demanda de casación. Y a partir de ese momento, de la sentencia de segunda instancia, que se tiene en cuenta es el acta probatoria, según lo que nos dijo la Corte Suprema de Justicia, a partir de ese momento, la Corte básicamente tiene 5 años para dictar o un auto inadmisorio de la demanda de casación o para dictar la sentencia de casación que le ponga fin al proceso penal. Entonces, esa interpretación del 189 en principio no fue clara, pero la Corte Suprema de Justicia con el paso del tiempo estableció una regla jurisprudencial que hasta el día de hoy puede decirse que es pacífica. Y para tal efecto se citan los radicados que aparecen en la diapositiva. Otro tip que les doy y que me preguntan mucho, para el conteo de la prescripción de la acción penal, ustedes deben tener en cuenta la calificación jurídica que se declara en la sentencia. Es ese delito por el que condena el juez de primera instancia el que sirve para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal. Así lo explicó la Corte igualmente dentro de los radicados que se citan. Otro tip: la prescripción de la acción penal o todo fenómeno de extinción de la acción penal lo debe declarar el juez que tenga el proceso. Luego, no es correcto, como al parecer ha ocurrido en algunos distritos, que el tribunal le devuelva el caso al juez, cuando el caso está en el tribunal por apelación de sentencia condenatoria, le devuelva el caso al juez para que el juez declare la prescripción de la acción penal. Eso no es correcto. La prescripción de la acción penal la debe declarar el juez que tiene el proceso para el momento en el que se configura esa prescripción de la acción penal. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque recuerden ustedes que la impugnación especial también debe ser estudiada. Y entonces, frente a impugnación especial, la Corte ha establecido una serie de reglas. Primera regla: el artículo o la hermenéutica del artículo 189 también aplica para el trámite de impugnación especial, no solo para el de casación. Así lo ha precisado la Corte dentro de las providencias que se citan. Siguiente directriz frente a impugnación especial: esa regla del 189 que les acabo de mencionar no aplica para los casos tramitados por la Ley 600 de 2000. ¿Por qué?
porque en la ley 600 de 2000 no estaba el artículo 189 de la ley 906, no había ninguna norma parecida al 189. Recuerden ustedes que en la ley 600 la presentación de la demanda de casación no interrumpía los términos de prescripción ni tampoco lo hacía el proferimiento de la sentencia de segunda instancia del tribunal. Por eso esa era la razón por la cual muchos procesos llegaban prescritos a la Corte, porque la prescripción se daba en ese interregno que se suscitaba a raíz de la presentación de la demanda de casación. Y en tercer lugar, dice la Corte frente a impugnación especial, cuando la sentencia condenatoria ya está ejecutoriada, ojo con esto, ya está ejecutoriada, se permite la impugnación especial. ¿Por qué? Porque así eso lo dispuso la Corte Constitucional en la SU 146 de 2020, conocida popularmente como el caso Andrés Felipe Arias, y asimismo lo ratificó la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 34017 del 3 de septiembre de 2020. Lo que ocurre es que aquí, dice la Corte Suprema, no se reactiva el término de prescripción de la acción penal, ni procede la libertad provisional del sentenciado, lo cual resulta apenas entendible, porque si la sentencia está ejecutoriada, quiere decir que para ese momento dejó de correr el término de prescripción de la acción penal. Entonces, sinteticemos. Dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre el trámite penal, se aplicarán las reglas de prescripción de la acción penal. Unas serán las reglas que se apliquen en fase de indagación, otras serán las reglas que se apliquen en fase de investigación y otras serán las reglas que se apliquen cuando se dicta la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Cuarta regla importante y que no pueden perder ustedes de vista. En los términos del artículo 83, para efectos de contabilizar el término de prescripción de la acción penal, ustedes deben tener en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. ¿Eso qué significa? Pues que ustedes deben tener en cuenta los dispositivos amplificadores del tipo penal y todas aquellas circunstancias que atenúan o agravan la punibilidad. ¿Y cómo lo hacen? Aplicando las reglas del artículo 60 del Código Penal. Y una vez aplicadas esas reglas, ojo aquí, recuerden que estamos hablando de circunstancias de agravación o de atenuación punitiva. No estamos hablando de circunstancias de atenuación punitiva, perdón, de menor o de mayor punibilidad de las del 55 o las del 58, porque esas no tienen impacto frente a los extremos punitivos. Las que tienen impacto frente a los extremos punitivos son las circunstancias que agravan o atenúan la punibilidad. Y esas circunstancias las aplicarán ustedes a partir de las reglas del artículo 60 del Código Penal. Y una vez aplicadas esas reglas, esos serán los topes que ustedes tendrán en cuenta para contabilizar la prescripción de la acción penal en el marco del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Abordemos entonces, a partir de esas reglas generales, los presupuestos específicos de la charla que hoy someto a consideración de ustedes. Hablemos en primer lugar de la prescripción en delitos sexuales contra menores de edad. Debe decirse que, en primer lugar, el artículo 83, como les dije al inicio de la conferencia, ha sufrido múltiples modificaciones legales. Pero una de esas modificaciones fue la de la ley 1154 de 2007. ¿Qué nos dijo esa ley? Que cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el delito de incesto cometidos en menores de edad, la acción penal prescribe en 20 años contados a partir del momento en el que la víctima alcanza la mayoría de edad. ¿Cuál víctima? Pues la víctima del delito sexual. Y entonces le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, en su importante labor de unificar la jurisprudencia, en su importante labor de determinar el alcance hermenéutico de las normas, explicarnos cómo entender ese inciso tercero del artículo 83. Y en todas esas sentencias que se encuentran en la diapositiva, particularmente la 46.325 de 2015, que a mi juicio fue la que de alguna manera sentó la regla jurisprudencial, ¿cómo se debe contabilizar la prescripción? Entonces, primero, la modificación que introdujo la ley 1154 de 2007 implica que el término de prescripción frente a los delitos a los que se refiere esa norma
la 1154/2007, es de 20 años contados a partir del momento en el que la víctima cumple la mayoría de edad. Pero, ¿qué nos dijo la Corte? Que si en vigencia del plazo señalado en dicho precepto, la Fiscalía materializa o una resolución de acusación o una formulación de imputación, la prescripción de la acción penal se interrumpe y comienza a correr de nuevo por la mitad del término común indicado en el artículo 83, es decir, 10 años. Así es como debe entenderse el inciso tercero del artículo 83. Ya la Corte Suprema dio el alcance hermenéutico de esa norma y ya existe una regla jurisprudencial que la ratifica. Y no solo eso, sino que recientemente la Corte Constitucional, también a través de la sentencia SU 433 de 2020, encontró que las decisiones de la Corte o las decisiones que tienen los jueces a raíz de la regla hermenéutica establecida por la Corte Suprema de Justicia no generan ningún defecto sustantivo. Luego, frente a esa norma, ya debe haber suficiente claridad frente a cómo contabilizar el término de prescripción. Sin embargo, debe decirse que esa ley 1154/2007, pues actualmente, o bueno, seguramente hay procesos que continúan con esa ley 1154, pero actualmente existe una norma más reciente que tiene un impacto significativo, un impacto fuerte frente a la prescripción de la acción penal en delitos sexuales contra adolescentes, contra menores de edad, excúsenme. Y me refiero entonces al acto legislativo 01 del 22 de julio del año 2020. ¿Qué hizo ese acto legislativo? Introducir al ordenamiento jurídico la cadena perpetua cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Y entonces el acto legislativo, ¿qué nos dice? Que de manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de los delitos de ¿qué? De homicidio en modalidad dolosa. ¿Eso qué significa? Que de entrada del acto legislativo dejó por fuera el homicidio culposo y el homicidio preterintencional. Y solo nos habló del homicidio doloso. ¿Cuál es el homicidio doloso? El que está en el artículo 103 del Código Penal. Acceso carnal que implique violencia. ¿De qué estábamos hablando? Del acceso carnal violento del 205. O sea, puesto en incapacidad de resistir. ¿De qué estamos hablando? Del artículo 207. O sea, incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el acto legislativo estableció que para ciertos delitos y no para otros, solo para esos, aplicará como pena la prisión perpetua. Y entonces, si la intención del Congreso de la República era proteger a los menores de edad, lo cual por supuesto que es admisible a partir de la cláusula del 44 constitucional y de todos los presupuestos internacionales que tratan el tema de menores de edad, pues debe decirse que el acto legislativo se quedó corto. Se quedó corto porque se dejaron por fuera otros delitos, como por ejemplo el acto sexual abusivo con menor de 14 años del 208 y el acceso carnal abusivo con menor de 14 años del 209. Esos dos delitos, en los términos del acto legislativo, no tienen como pena la prisión perpetua. Y seguramente, esto ya lo he dicho varias veces, los señores jueces de circuito que me están escuchando no me dejarán mentir cuando digo que la gran carga laboral de los jueces de circuito, de los jueces penales de circuito, son delitos sexuales contra menores de edad, primordialmente el del 208 y el del 209. Entonces, eso quiere decir que el Congreso de la República dejó por fuera dos de los delitos que más se cometen en la sociedad colombiana contra niños menores de edad. Ahora, ¿qué nos dice el acto legislativo? Que toda pena de prisión perpetua tendrá un control automático ante el superior jerárquico. Eso está bien, y está bien porque se trata de un control automático. Entonces, tratando de hacer un paralelo
digamos que ese control automático aplicaría algo así como la consulta frente al incidente de desacato que sanciona, el grado jurisdiccional de consulta. Es decir, si el juez de circuito emite condena contra uno de los delitos del acto legislativo, automáticamente el mismo juez, de oficio, de plano, debe remitir el proceso al Tribunal Superior. ¿Para qué? Para que el Tribunal Superior le haga un control a esa sentencia. Un control automático. Es decir, no es necesario ni que el procesado ni su defensor presenten recurso de apelación. Por supuesto que debe entenderse que no es excluyente ese control automático con los recursos que quieran interponer las partes, particularmente el procesado y su defensor. Pero en principio el juez de circuito siempre debe remitir la carpeta del expediente al tribunal para que el tribunal revise su decisión. Y no solo eso, sino que los señores magistrados del Tribunal Superior, cuando conocen del recurso de apelación contra la sentencia absolutoria y revocan, no deben habilitar términos para impugnación especial, salvo que el procesado y el defensor así lo quieran, como ya les dije. El deber primordial del tribunal será el de enviar la carpeta, el expediente de manera inmediata a la Corte, para que la Corte haga ese control automático sobre la primera condena que dicta el tribunal en desarrollo del proceso. ¿Qué más nos dice el acto legislativo? Que en todo caso, esa pena de prisión debe ser revisada en un plazo no inferior a 25 años. Y pasados esos 25 años, se evaluará la resocialización del condenado. ¿Por parte de quién? Pues actualmente por parte del juez de ejecución de penas, quien deberá analizar si se cumplen estos factores de resocialización. Entonces, quiere decir esto, doctores, que en principio un procesado condenado por alguno de los delitos mencionados en el acto legislativo tendrá que descontar como mínimo 25 años de prisión, para que luego de esos 25 años le revisen su caso. Ese acto legislativo encuentra desarrollo en la Ley 2081 del 3 de febrero de 2021. ¿Cómo se llama la ley? Comillas, por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años. Y la ley adicionalmente escribe no más silencio. ¿Qué dice la ley? Esta ley modifica otra vez el artículo 83 del Código Penal y le agrega un inciso que dice lo siguiente, comillas, cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible. Entonces vean ustedes, doctores, que de entrada, sin hacer mayor disertación, se puede inferir de manera razonable que la ley tiene un vicio de inconstitucionalidad, la ley 2081. ¿Por qué? Porque la ley excedió el marco de protección que estableció el acto legislativo. ¿Eso qué significa? Que la ley desbordó la Constitución, se la pasó por encima. ¿Y se la pasó por encima por qué? Porque el acto legislativo estableció una serie de delitos específicos, taxativos, sobre los que aplica la cadena perpetua. Pero la ley, al parecer, pudo haber sucedido que el Congreso se diera cuenta de su error. Y en la ley entonces dijeron, no, ya no metamos solo estos delitos del acto legislativo que están enunciados taxativamente, sino metamos todo el título, todo el bien jurídico. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto. Entonces se extralimitó la ley, porque el acto legislativo es taxativo. Recuerden ustedes que a las normas de derecho penal siempre se les debe aplicar una interpretación restrictiva, limitativa, cuando se trata de limitar derechos fundamentales. Y entonces, si el acto legislativo nos dijo que la cadena perpetua aplicaba para los delitos A, B y C, después una ley no nos puede decir que aplica para todos los delitos de la A hasta la Z, porque eso desborda el marco que le dio la Constitución al acto legislativo.
Y eso de entrada, como les digo, a mi juicio, hace que la ley 2081 tenga un vicio de inconstitucionalidad. Por supuesto que tendremos que esperar lo que digan las altas cortes frente, primero, la exequibilidad del acto legislativo y la exequibilidad de la norma, y a partir de lo que mencione la Corte Constitucional, pues supongo que entrará la Corte Suprema de Justicia nuevamente a cumplir su importante labor de unificar jurisprudencia y de realizar la hermenéutica respectiva a las normas. Pero lo que quiero decir con esto es que se desbordó la norma. Y se desbordó la norma porque, por ejemplo, al 68A, trayendo un ejemplo, al 68A del Código Penal, yo no le puedo meter más delitos de los que están ahí. Son esos y no otros por los cuales proceden mecanismos sustitutivos. Y tampoco puedo hacer lo mismo, supongamos, frente al 314 de la ley 906. Son esos delitos y no otros sobre los que no procede la sustitución de la domiciliaria. Lógicamente, ahí hay una serie de interpretaciones por parte de algunos señores jueces. Pero en principio, lo que les quiero significar es que si el acto legislativo dijo que la cadena perpetua procede solo por unos delitos, es por esos delitos y no por otros. Y no puede el juez venir a decir que va a imponer cadena perpetua por un hurto calificado agravado o por un acto sexual con menor de 14 años, porque esos delitos no están en el acto legislativo. Entonces, en términos generales, en eso está la discusión de la cadena perpetua. Sin embargo, ¿qué debe decir el suscrito aterrizando el tema de la conferencia que hoy nos ocupa? Pues que si aplicamos la misma hermenéutica que dio la Corte frente a la 1154, ¿qué debemos inferir? Pues que si el proceso está en fase de indagación, señor fiscal, usted aplique la regla de la imprescriptibilidad. Pero si usted llama al procesado a formulación de imputación y lo imputa, a partir de ese momento ya no aplicará la regla del artículo 83, sino que entrará a aplicar la regla del artículo 86. ¿Y qué dice el artículo 86? Que el término de prescripción, una vez realizada la formulación de imputación, no puede ser inferior a 3 años ni superior a 10 años. ¿Eso qué significa, señor fiscal o señor Estado? Que ustedes, autoridades judiciales, tienen 10 años para que me dicten a mí, acusado de un delito sexual contra menor de edad, una sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces vean ustedes que la cadena perpetua en estricto sentido no implica que los procesos sean imprescriptibles. Si a mí me formulan imputación, aplicará la regla del artículo 86. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República solo modificó el artículo 83. El Congreso de la República no modificó el artículo 86. Y si no lo modificó, pues sigue aplicando. Y si sigue aplicando, eso significa que el Estado tiene 10 años para dictarme a mí una sentencia debidamente ejecutorial. Entonces, esa será, o esa entiendo que creo que va a ser, si se sigue el precedente de la Corte Suprema de Justicia, la forma en la que se contabilizará la prescripción de la acción penal frente a la ley o a las modificaciones que hizo la ley 2081 del 3 de febrero del año 2021. Sin perjuicio de aquí hacer un paréntesis que, como lo expuse en alguna oportunidad anterior, considero que esa regla de cadena perpetua no aplica dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. No hay forma de que aplique. Pasemos entonces ahora al siguiente tema, prescripción en delitos de lesa humanidad. El objetivo de la charla no es explicar en qué consisten los delitos de lesa humanidad, porque eso es objeto de otra charla solo de ese tema. Pero tratando de hacer una apretada síntesis, digamos que de acuerdo con el Estatuto de Roma, que fue suscrito el 17 de julio del 98 y aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 742 de 2002, para que se hable de un delito de lesa humanidad se deben cumplir los siguientes presupuestos. Primero, un ataque generalizado o sistemático, que va dirigido contra una población civil y que se realiza mediante alguno de los actos delictivos enlistados en el numeral primero del artículo 7º del Estatuto, con conocimiento que corresponde a un ataque de esa naturaleza por parte del agresor y que es cometido, ojo con esto, en tiempos de paz o en tiempos de guerra. El ataque generalizado, ¿qué implica?
En términos generales, insisto, porque esto puede ser objeto de otra charla, pero en términos generales está referido a la comisión de múltiples actos, entendida esa comisión como un comportamiento que produce multiplicidad de víctimas derivada de una acción a gran escala. Pero eso no significa que no se pueda hablar de delitos de lesa humanidad cuando el ataque se comete exclusivamente sobre una persona. Y para eso entonces invito a leer la sentencia que profiere la Corte Suprema de Justicia dentro del caso del doctor Galán. El siguiente requisito es el ataque sistemático. El ataque sistemático implica que se realice a nivel de organización. ¿Cuál fue la organización? ¿Cuál fue el plan regular? ¿Cuál fue la política que llevó a la comisión de ese comportamiento delictivo? ¿Cómo se dio la organización para la comisión del ataque o para promover determinada política? El sujeto pasivo, por supuesto, será la población civil. Y por último, como les digo, debe tratarse de uno de los delitos enlistados en el Estatuto de Roma, es decir, asesinato, exterminio, esclavitud, desaparición forzada, tortura, entre otros. Para tal efecto, y insisto, no es el tema de la charla y por eso quiero remitirlos a los precedentes que les cito ahí. Corte Constitucional, C-578-2002, fundamental, y algunos radicados de la Corte Suprema de Justicia que por supuesto ha abordado el tema suficientemente. Pero ya aterrizando al asunto, ¿qué nos dijo la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es la hermenéutica que se le debe dar a las reglas de prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad? Y la Corte más o menos hizo lo mismo que hizo con la ley 1154. ¿Qué nos dijo la Corte? La acción penal frente a delitos de lesa humanidad es categóricamente imprescriptible. O sea, señores fiscales, ustedes tienen todo el tiempo para hacer la indagación porque ese tiempo que ustedes se tomen es imprescriptible. Pero siempre que, señores fiscales, el sujeto activo de la infracción no haya logrado ser identificado o individualizado y efectivamente vinculado al proceso penal. ¿Cómo vincula usted el procesado al proceso penal? A través de la formulación de imputación. Y entonces, ¿qué nos dice la Corte? Señores fiscales y señores jueces, si ustedes ya tienen identificado o individualizado a una persona que cometió un delito de lesa humanidad y lo vinculan al proceso, una vez cumplido el acto procesal de vinculación al trámite, los periodos prescriptivos, tanto en la fase instructiva como en la de juzgamiento, operan normalmente. ¿Eso qué significa? Que la prescripción estará determinada a partir de las reglas que establezca la ley sustancial. La ley interna, el artículo 86 del Código Penal y las penas que se establezcan para el delito que se investiga. Esa es la regla. Y para tal efecto, los invito a consultar los radicados que se mencionan dentro de la diapositiva: 32.022 de 2009, 52.747 de 2018 y 55.644 del año 2020. Entonces, en términos generales, las conclusiones de esta charla pueden sintetizarse en lo siguiente. Primero, la prescripción de la acción penal estará determinada a partir de la etapa procesal en la que se encuentra el trámite. Unas serán las reglas que aplicarán cuando el proceso está en fase de indagación, otras serán las reglas que aplicarán cuando el proceso se encuentra en fase de investigación y otras serán las reglas que aplicarán cuando se dicta la sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de las demás reglas que hacen referencia a la impugnación especial. Adicionalmente, cuando se trata de delitos sexuales contra menores de edad, aplicará la regla hermenéutica establecida por la Corte Suprema de Justicia. En 1154, señor fiscal, usted tiene 20 años a partir de la mayoría de edad para indagar. Pero si usted imputa, a partir de ese momento el Estado tiene 10 años para dictarme sentencia en cualquier sentido. Lo importante es que quede ejecutorial. Las leyes de cadena perpetua sí tienen un impacto grande en la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, trayendo a colación el precedente más semejante, pues debe decirse que esa imprescriptibilidad aplicará igualmente en fase de indagación, pero señor fiscal, si usted me llama formulación de imputación, a partir de ese momento el Estado tiene 10 años para sancionarme, perdón, para dictarme sentencia ejecutoriada. ¿Por qué? Porque el Congreso no modificó el artículo 86. Y adicionalmente, tener en cuenta, señores jueces de la República, ustedes no podrán aplicar de ninguna manera la cadena perpetua sobre delitos diferentes a los del acto legislativo, porque eso sería ir en contra de lo que dice la Constitución o por fuera de lo que dijo la Constitución. Y en ese sentido, la ley 2081, a mi juicio, presenta un vicio de inconstitucionalidad solo por eso, sin perjuicio, por supuesto, de las demás críticas que se le puedan hacer a esa norma. En delitos de lesa humanidad igualmente aplicará la regla de imprescriptibilidad siempre que el sujeto activo de la infracción no haya logrado ser identificado o individualizado y efectivamente vinculado a la investigación. ¿Por qué? Porque si ya se presentan estas situaciones, los periodos prescriptivos operarán normalmente. ¿Qué significa normalmente? De conformidad con lo que dice la ley. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de las preguntas. La primera, ¿el juez de conocimiento puede decretar la prescripción de la acción penal de oficio o debe hacerlo solo a petición de la Fiscalía General de la Nación? Bien, esa pregunta es importante, doctora, porque se entiende dentro del marco de la ley 906 que el único habilitado para solicitar la preclusión de la investigación es el fiscal. Así lo dispuso el 250 y se reitera a partir del 331 de la ley, el 250 constitucional y se reitera a partir del 331 de la ley 906. Entonces, si una de las causales de preclusión de la investigación es la prescripción, la preclusión por prescripción, pues debería en principio concluirse que es a petición del fiscal. Sin embargo, esa interpretación no se debe aceptar porque siempre el juez, así lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia, debe declarar la prescripción de oficio. El juez no puede esperar a que alguien le diga que el proceso está prescrito. Si el juez se encuentra en cualquier etapa procesal que concurre el fenómeno jurídico de la prescripción, así debe declararla, sin que nadie se la pida. Por supuesto, permitiendo la interposición de los recursos de ley contra el auto mediante el cual declara esa prescripción. En conclusión, el juez debe decretarla de oficio cuando la encuentre evidenciada, doctora Mónica. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, de las que más nos han reiterado acá en el chat. Siguiente, doctor Gustavo. Ante la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la libertad e integridad sexual contra menores de edad, ¿existen riesgos de impunidad? Bueno, si se leen los antecedentes del acto legislativo y de la ley 2081, pues digamos que en principio uno encuentra que la intención del Congreso fue proteger a las víctimas, a los menores de edad de atentados sexuales. Por supuesto que eso es admisible, es aplaudible, es justificable a partir de lo que dice el 44 constitucional. Pero yo personalmente creo que la 2081 y el acto legislativo que establece la cadena perpetua, en estricto sentido, no van a cumplir esa finalidad. Y no la van a cumplir porque ya bastantes criminólogos nos han enseñado que el aumento de penas no es directamente proporcional a la disminución de delitos. Me explico. La ley 1236 del año 2008 aumentó las penas significativamente para los delitos de contenido sexual, al punto que las estableció en 20 años en el máximo y en algunos delitos en un mínimo de 12 años. Eso sin contar las circunstancias que la agravan o que agravan esos comportamientos delictivos de aquellos del 211 del Código Penal. Y aún así, ese aumento de penas no tuvo un impacto significativo en la disminución de delitos. Por el contrario, todos los jueces, todos los días los señores jueces de circuito resuelven casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, particularmente acto sexual y acceso carnal abusivo en los términos del 208 y del 209. Por otro lado, doctora Mónica, pues debe decirse que
o puede suceder eventualmente que cuando un señor fiscal que tiene 1000 carpetas, 2000 denuncias, 3000 denuncias y solo tiene un investigador que además comparte con otro fiscal, observe que el delito de comisión sexual contra menores de edad es imprescriptible, pues el señor fiscal puede suceder que le dé prioridad a otros delitos que le van a prescribir en su despacho, a un hurto, a un homicidio, a unas lesiones personales, porque corre el riesgo de que le compulsen copias sin perjuicio del prevaricato por omisión que pueda surgir. Y tal vez el mismo razonamiento lo pueda tener el señor juez de circuito que tiene 200, 300, 400 carpetas en juicio, pues va a impulsar lo que le va a prescribir o lo que tiene pena privativa de la libertad. Y entonces se va a crear un efecto contrario, porque en lugar de darle impulso más oportuno al proceso del delito sexual contra menor de edad, puede suceder, insisto, que el proceso se quede más bien resguardado gracias a esa norma que le da cierta laxitud a los funcionarios. Por supuesto que también estará el funcionario que diga, no, en los términos del artículo 193 de la ley 1098, este es el proceso que más rápido debo impulsar, porque se trata de delitos sexuales contra menores de edad. Y por último, doctora Mónica, pues el hecho de que el delito sea imprescriptible, pues puede tener un impacto negativo en la obtención de la prueba. Recuerden ustedes que en materia penal lo ideal es que la prueba se recolecte lo más rápido posible, lo más pronto posible. Y aquí puede verse el efecto contrario o puede suceder que se presente el efecto contrario porque, por ejemplo, la víctima que tenía 7 años denuncia cuando tiene 35. Ya es difícil encontrar algún material probatorio importante, significativo, que le dé soporte a una teoría del caso de la Fiscalía y que se soportará exclusivamente en el testimonio de una persona que fue accedida o violentada sexualmente hace 30 años. De tal manera que ese término de imprescriptibilidad puede tener un efecto contrario en la obtención de la prueba. Y por último, doctora, de alguna manera puede decirse que la experiencia judicial nos enseña que en algunos casos las menores o los menores de edad se retractan en audiencia de juicio oral frente a la denuncia que inicialmente exponen. Y ello en algunas oportunidades obedece a que la persona agresora es la que le da el soporte económico a esa familia, a la mamá y a la niña, a la mamá que denuncia y a la niña que va a juicio. Entonces, si la mamá y la niña saben que si denuncian ya no le van a dar 20 años a su principal sustento económico, sino que le van a dar cadena perpetua, pues ello puede generar en esas cabecitas alguna situación para que no vayan ante las autoridades judiciales, porque dirán o pensarán, se me va mi principal soporte económico. Por supuesto que la obligación es denunciar. Por supuesto que deben hacerlo, pero recordemos que en materia penal el grueso de las personas son personas humildes, son personas de escasos recursos económicos. De tal manera que eso puede llegar a pensar una víctima. Y recuerden ustedes además que el proceso penal no le ayuda económicamente a las víctimas de delitos sexuales. No hay ninguna norma de la ley 906 que diga la Fiscalía o el ICBF le darán una manutención mensual a la niña y a la mamá que denuncia. Eso no existe. Entonces sí puede suceder que la mamá y la niña piensen, bueno, y ante la ausencia de mi principal sustento económico, ¿qué hago? Pues intentar de alguna manera retractarse para sacarlo de la cárcel y que siga dando la manutención. Por supuesto que eso no es lo esperable, ese no puede ser el pensamiento de las denunciantes, pero eventualmente puede ocurrir. Entonces, en términos generales, doctora Mónica, pienso que, por lo menos en principio, la ley y el acto legislativo no van a cumplir los efectos para los cuales se establecieron. Y habrá que esperar el paso del tiempo para darnos cuenta nuevamente que el aumento de penas no implica necesariamente la disminución en la comisión de delitos. Última pregunta, doctor. ¿Cuál es la pena que se tiene en cuenta para efectos de prescripción? ¿La del delito cometido o la del delito preacordado? Bien, esa pregunta es muy interesante, doctora, y me parece que dependerá también del criterio de cada juez.
Por supuesto, siempre lo he dicho en todas mis charlas, respeto profundamente la opinión de las demás personas, pero en principio, digamos que la Corte Suprema de Justicia viene estableciendo la línea en la que nos dice que el delito preacordado es el que se tiene en cuenta para efectos de mecanismos sustitutivos. Por ejemplo, dentro del radicado 46.684-2016, 46.101-2016, 44.562 de 2016, 45.736 de 2016. Pero recientemente, doctora Mónica, la Corte, dentro del radicado 51.478-2020, parecería que como que se alejó de su línea, porque no encontró nada irregular en una decisión del Tribunal Superior de Medellín que tuvo en cuenta el delito cometido y no el preacordado para efectos de establecer mecanismos sustitutivos. Entonces, bajo ese último radicado, yo personalmente soy de los jueces que piensa que la prescripción de la acción penal cuando se trata de preacuerdos debe ser contada a partir del delito efectivamente cometido y no a partir del delito preacordado. Porque eso puede generar una situación de impunidad, porque perfectamente se puede reunir fiscal y procesado, preacordar un delito de lesiones personales culposas, qué sé yo, un delito que tenga pena mínima, y al hacer la conversión frente a la aceptación del preacuerdo, pues necesariamente luego del auto que aprueba el preacuerdo, las partes le pidan prescripción al juez, y me parece que esa no puede ser la razón de ser, porque, insisto, generaría impunidad. Un agradecimiento muy especial al doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra por su clara y ponderada explicación sobre la prescripción de la acción penal, figura jurídica que establece unos términos para adelantar el proceso por unos hechos que se encuentran tipificados como delitos en el Código Penal y antes su vencimiento acarrea una sanción para el Estado, constituida como la imposibilidad de continuar con el mencionado proceso o de juzgamiento, e incluso cuando se ha fijado una pena, pero esta no se ha podido ejecutar. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor, por estar con nosotros. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Igualmente, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.